El sábado, él ya no quería regresar. Pasó gran parte del día sentado en silencio dentro de su apartamento, sin televisión, sin música, sin dormir. Cada vez que cerraba los ojos, recordaba la sombra reflejada en el acero de la cocina. Y peor todavía, recordaba a los clientes del viernes, sus sonrisas, sus ojos vacíos, la manera en que la comida desaparecía frente a ellos. Intentó convencerse de que todo había sido agotamiento mental, estrés, paranoia, pero había algo que no podía explicar: el olor. Ese olor seguía pegado a su ropa, grasa quemada, metal caliente y algo podrido escondido debajo. Se levantó para tirar el uniforme a la basura, pero cuando vació los bolsillos, algo cayó al suelo. Era un pedazo de papel húmedo. Lo levantó lentamente y sintió que el estómago se le revolvía. Era parte de las reglas. No recordaba haberlo agarrado, pero ahí estaba, y escrito en letras oscuras, había una frase nueva: si faltas un turno, él irá a buscarte. Sintió un escalofrío recorrerle los brazos. Miró la hora: 6:42 de la tarde. Faltaban menos de 2 horas para regresar. Pensó en no ir. Pensó en bloquear el número del dueño. Pensó en desaparecer. Pero algo dentro de él, algo profundo y horrible, le decía que ya era demasiado tarde. Como si el restaurante ya supiera dónde vivía. Como si algo hubiera salido de ahí con él. Y así, cuando cayó la noche, regresó. La carretera estaba vacía, demasiado vacía. Ni un solo automóvil pasó junto a él durante el camino. La neblina cubría el asfalto lentamente, y mientras manejaba, tuvo la horrible sensación de que algo viajaba detrás de su auto. No podía verlo bien, pero cada vez que miraba por el espejo retrovisor, creía distinguir una silueta alta moviéndose entre la oscuridad. Cuando intentaba enfocarla, desaparecía. El letrero del restaurante apareció entre la niebla, abierto. La luz roja parpadeaba lentamente. Encendida, apagada, encendida, apagada, como un corazón latiendo. Estacionó frente al local y se quedó inmóvil dentro del auto. Las ventanas del restaurante brillaban con esa luz blanca enfermiza. Pero algo era distinto esa noche. Había menos luz, como si el lugar estuviera muriendo lentamente. Entonces lo vio. Una figura parada dentro del restaurante, inmóvil, observándolo desde la ventana. Alta, demasiado alta. No podía distinguir el rostro. Solo oscuridad. Sintió que el pecho se le cerraba. Parpadeó y la figura desapareció. Respiró temblando. Después salió del auto. El aire nocturno estaba helado. No había viento. No había insectos. No había sonidos lejanos. Era como si el restaurante existiera aislado del resto del mundo. Caminó hacia la puerta lentamente, y antes de meter la llave, escuchó algo del otro lado. Cling. La campanita. Luego otra vez. Cling. Y una tercera. Cling. Como si alguien estuviera tocándola lentamente desde adentro. Abrió la puerta. Clac. El interior estaba oscuro. Solo algunas luces fluorescentes seguían funcionando. Parpadeaban débilmente. La freidora estaba encendida. El aceite hervía solo, como si alguien acabara de cocinar hacía unos segundos. El reloj de la pared marcaba las 11:57 de la noche. Pero algo estaba mal. El segundero avanzaba lento, demasiado lento, como si el tiempo dentro del restaurante funcionara diferente. Entró lentamente. Clac, clac, clac. Sus pasos resonaban por todo el local vacío, y cada eco parecía regresar un segundo más tarde, como si alguien más caminara después de él. Miró hacia la pared. Las reglas seguían ahí, arrugadas, manchadas, pero ahora había algo nuevo escrito debajo. Su nombre, Carlos, escrito con letras gruesas,
como hechas con dedos mojados en grasa caliente. Sintió náuseas. Se acercó lentamente, y cuando tocó las letras, estaban tibias, como si acabaran de escribirlas. Retrocedió inmediatamente. Entonces las luces parpadearon. Una vez, 2 veces, 3 veces. La freidora se apagó. Todo quedó en silencio. Un silencio absoluto, tan profundo, que podía escuchar su propia respiración temblando. Entonces comenzaron los pasos. Lentos, arrastrados, venían desde la cocina. El trabajador sintió terror puro. Los pasos seguían acercándose. Miró hacia el reflejo metálico de los hornos y la vio. La sombra, mucho más cerca que antes. Alta, torcida, los brazos demasiado largos, la cabeza inclinada de forma imposible, y caminaba lentamente hacia él. No hacía ruido real, pero el reflejo mostraba cada movimiento, paso, tras paso, tras paso. El trabajador retrocedió, pero la sombra seguía avanzando. Entonces la voz habló. No era un susurro ahora. Era clara, perfecta, humana. Carlos sintió que la sangre se le congelaba. La voz estaba detrás de él, justo detrás de su oído. Las reglas eran claras. Si escuchas tu nombre, no respondas. Pero el miedo rompe la mente, y él ya estaba perdiendo el control. Su respiración se volvió inestable. El corazón le golpeaba tan fuerte que dolía, y antes de pensar, respondió. ¿Quién anda ahí? Silencio. Un silencio horrible. Entonces, algo cambió. El aire se volvió pesado, demasiado pesado, como si el restaurante entero hubiera inhalado profundamente. Y desde la cocina, comenzaron los golpes. ¡Boom! Metal vibrando. ¡Boom! Otro más fuerte. ¡Boom! Sonaban húmedos, como carne golpeando acero caliente. Los golpes comenzaron a acercarse. ¡Boom! 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 La puerta de la cocina empezó a abrirse lentamente. ¡Cric! Oscuridad absoluta detrás. Pero la sombra ya no estaba en el reflejo. Había desaparecido. Y entonces entendió algo horrible. Ya no estaba detrás de él. Ahora estaba dentro de la cocina, esperándolo. El trabajador comenzó a retroceder lentamente. Pero algo cayó detrás de él. ¡Plac! Giró rápidamente. Había grasa negra cayendo del techo, espesa, moviéndose lentamente por las paredes. Y entonces escuchó respiraciones, más de una, dentro de la cocina, como si varias personas estuvieran esperando en la oscuridad. A las 4:39 de la mañana, alguien tocó la puerta principal. Toc, un golpe suave, educado, como alguien pidiendo permiso para entrar. El trabajador miró hacia la entrada y la sombra se detuvo completamente, inmóvil. Entonces la voz femenina volvió, muy cerca de su oído, más cerca que nunca. Llegó. El trabajador dejó de respirar, porque esta vez escuchó otra respiración junto a la suya, lenta, profunda, sonriendo.